¿Están viendo la presentación, chicos? Sí. Sí. Ah, bien. Bueno, vamos a checar esto. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a empezar y terminar con el tema de la hemostasis. Y vamos a abarcar varias etapas, toda la parte de hemostasis primaria, hemostasis secundaria, y después vamos a ver la otra cara de la moneda, que son las etapas de la fibrinólisis. Y mechado vamos a ver un poco de algunos fármacos que son utilizados para combatir algunos desequilibrios, ¿sí? Entonces, arrancamos. Entonces, como les estaba diciendo acá, vamos a ver un poco de las etapas de la hemostasis, quiénes son como los personajes principales. Vamos a hablar de la hemostasis primaria, que se define como hemostasis primaria, que es la parte todo de formación del tapón plaquetario. Quiere decir que las plaquetas van a ser como las principales en esta parte del proceso. Y después nos vamos a meter en la parte de hemostasis secundaria, que es todo el proceso de la cascada de la coagulación, o sea, la formación del coágulo propiamente dicha, que a grandes rasgos la formación del coágulo es la transformación de una proteína que es soluble a una que es insoluble, y por eso es que se termina formando ese coágulo. Se forma como una red de proteínas insolubles y eso es lo que detiene el sangrado, ¿sí? Y después vamos a meternos en la segunda mitad de la clase, en la parte de la fibrinólisis, o sea, una vez que ese tejido ya se mejoró, o sea, ya se reparó, hay que eliminar ese coágulo. ¿Ah? Entonces, cómo se elimina el coágulo y a su vez toda la parte de la regulación, es decir, cómo el cuerpo evita que se active la cascada de la coagulación en lugares, por ejemplo, de endotelio sano, donde no debería activarse esa cascada. ¿Sí? Entonces, la idea es que la hemostasis, como tienen acá, es una balanza, ¿tá? Entre dos procesos. La idea es que una cara de la moneda es cuando nosotros tenemos algún tipo de daño, entonces se rompe el endotelio y hay que parar ese sangrado. ¿Ah? Y la otra cara de la moneda es el hecho de que una vez que ese tejido se reparó, cómo paramos todo el proceso de la coagulación para que no se empiecen a generar coágulos de forma excesiva. De hecho, incluso en la parte farmacológica, como que los trastornos más comunes vienen de la mano del hecho de tener como un excesivo proceso de coagulación. Entonces, la mayoría de los fármacos lo que intentan hacer es evitar la generación de esos coágulos. ¿Ah? Para la parte de al revés son menores. Como la de evitar a la fibrinólisis, hay menos patologías relacionadas a eso, y las que están más relacionadas es a la generación de trombos. ¿Ah? Piénsenlo, ¿se imaginan que está bueno que se nos generen trombos en nuestro cuerpo en distintos vasos? No. No, para nada, ¿no? De hecho, si se generan trombos en vasos de menor calibre, eso va a obstruir la llegada de sangre a determinados tejidos. Y imagínense si lo que se obstruye es un vaso que está a nivel del cerebro, por ejemplo, o vasos que van hacia el corazón, o sea, caótico. Entonces, sí, por un lado, siempre como que se trata de a este tipo de pacientes evitar la generación excesiva de coágulos, y es un equilibrio muy delicado porque tampoco nos podemos ir para el otro lado, de que esa persona, si llega a tener algún accidente, se termine muriendo desangrado debido a que impedimos tanto la coagulación, que no va a coagular de forma natural. ¿Ah? Entonces, arrancamos con lo que se definen las 4 etapas de la hemostasis. La primera etapa de la hemostasis es lo que se llama la vasoconstricción, o sea, tiene sentido, se daña un vaso, entonces lo primero que intenta hacer el cuerpo es contraer eso para disminuir que uno se desangre, ¿no? La segunda etapa de la hemostasis es la formación del tapón plaquetario. Entonces, acá la idea es que debido a ese endotelio que se dañó, en la sangre se van a exponer cosas que antes no estaban expuestas, ¿tá? Como por ejemplo colágeno.
Entonces, lo que va a pasar es que las plaquetas que van circulando en nuestra sangre, que van circulando tranquilas, de repente se encuentran con colágeno, ¿tá? Que en un estado de endotelio sano no debería estar expuesto ese colágeno. Entonces, al encontrarse con ese colágeno, la plaqueta va a decir, uy, acá está pasando algo. Entonces, eso le va a enviar señales intracelularmente a esa plaqueta que le va a decir, está ocurriendo algo, yo en este momento me tengo que activar, este, tengo que degranular, activar a otras plaquetas, y todo ese proceso de la activación de esas plaquetas, y la generación de como un tapón todo de plaquetas, hay una red de plaquetas, es lo que se conoce como la hemostasis primaria. ¿Ah? En paralelo, porque obvio que estas cosas en biología uno los dice como en etapas, pero en realidad muchas cosas van ocurriendo en simultáneo, uno las dice como en procesos como que primero pasa uno, después pasa el otro para entenderlos mejor, pero la realidad es que muchas cosas de estas van pasando en simultáneo. Al mismo tiempo que estas plaquetas se van activando, se va a ir activando lo que se conoce como la cascada de la coagulación. ¿Ah? Y acá lo importante son las superficies celulares. ¿Tá? Al principio, cuando va a arrancar esta cascada de la coagulación, va a arrancar sobre la superficie de las plaquetas, perdón, va a arrancar sobre la superficie del endotelio dañado y luego va a pasar a desarrollarse sobre la superficie de las plaquetas. ¿Tá? Hasta que eventualmente se va a formar una malla de fibrina que se conoce, y eso es lo que conocemos propiamente dicho como el coágulo. Y la idea, en la última etapa, que esto va a ser la segunda mitad de la clase, una vez que ese coágulo ya cumplió su función, el tejido se reparó, se van a empezar a activar otra cascada que lo que va a hacer es romper ese coágulo. ¿Está? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces acá les presento lo que sería la estructura de una plaqueta. Que van a ver que en la parte de la hemostasis primaria estas plaquetas van a tener un rol fundamental. La idea es que las plaquetas, no sé si ya vieron algo de este tipo de células, pero la idea es que no son células convencionales, se llaman en realidad más que nada elementos formes, porque son fragmentos de citoplasma de megacariocitos. Entonces, las plaquetas carecen de núcleo. Entonces, si nosotros de alguna manera inhibimos alguna proteína o algo que tienen las plaquetas, estas no van a poder generar nuevas porque no tienen núcleo, entonces no pueden hacer proteínas nuevas. Tienen muy poca capacidad. Se encuentran en una concentración en sangre, acá tienen de entre 140 y 450 por 10 a la 3 microlitros. ¿Ah? Tienen un importante glucocálix, que es una región de glicoproteínas, el glicocáliz, y glicolípidos que están asociados a la membrana de la plaqueta. Y estas glicoproteínas o glicolípidos van a tener una función muy importante en el proceso de hemostasis, porque ¿qué va a pasar? Cuando estas plaquetas se van a activar, se van a exponer determinadas glicoproteínas que van a funcionar como de puente entre las distintas plaquetas para que éstas se vayan agregando. Entonces acá ven tipo esta forma que tienen las plaquetas como de disco, una vez que se activen, esta forma también va a cambiar. ¿Tá? Y bueno, la idea es que tienen un sistema tubular denso, ¿tá? Y a su vez, una vez que éstas se activen, como que el citoesqueleto de esta plaqueta va a cambiar completamente, haciendo que, por un lado, cambie la forma, van a ver que van a tener como unos pseudópodos, es como que empieza estilo pulpo, la idea es como que para abarcar más cosas, empieza a cambiar totalmente la forma de la plaqueta, y a su vez eso va a hacer que libere sus gránulos. Ven que acá tiene los gránulos alfa y los gránulos densos, son dos tipos de gránulos que tienen las plaquetas, y una vez que estas plaquetas se activan, más allá de cambiar de forma y exponer glicoproteínas que antes no estaban expuestas, otra cosa que lo que hace es liberar los gránulos. El contenido de estos gránulos es variado, por ejemplo, acá vemos que tienen proteínas de adhesión, el factor de von Willebrand, que es un factor súper importante en todo este proceso de la hemostasis. Van a liberar calcio, el calcio es sumamente importante. La idea es que si no tenemos calcio no se genera el proceso de coagulación. Y otros componentes que además van a reclutar y activar otras plaquetas que vayan por ahí por la vuelta.
Entonces la idea es que como que todo este proceso se va a ir amplificando. A medida que una plaqueta se active y degranule, eso va a hacer que se activen y degranulen otras plaquetas. Y eso después se van a ir agregando para finalizar lo que sería como el proceso que se conoce como hemostasis primaria. ¿Tá? Entonces acá les presenté lo que serían las plaquetas y acá vamos a hablar de estas serían las subetapas del proceso de la hemostasis primaria. ¿Tá? Entonces, como les venía comentando, lo primero que va a ocurrir es la adhesión de las plaquetas al endotelio dañado. ¿Tá? Se va a exponer algo que antes no estaba expuesto, porque cuando se dañan los endotelios, se exponen cosas que antes uno no las veía, si iba yendo ahí por sangre. Entonces, eso va a generar la activación, el cambio de forma de las plaquetas. Una vez que se activan y cambia de forma, van a liberar el contenido de esos gránulos y ese contenido de esos gránulos va a activar a otras plaquetas que eventualmente todas van a terminar en este proceso de agregación de plaquetas. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, arrancamos en la primera etapa de la hemostasis primaria. Entonces, acá yo les decía que la primera etapa era la adhesión de las plaquetas al endotelio dañado. Entonces, acá tenemos una plaqueta, ¿ah? Que todavía no se activó, que va circulando por sangre tranquila y de repente el endotelio sufre un daño, ¿ah? Por ejemplo, alguien se corta, entonces este endotelio sufre un daño y al sufrir este daño se expone esta molécula de colágeno, que antes, cuando el endotelio estaba sano, esta molécula de colágeno no estaba expuesta. Entonces, ¿qué pasa? La plaqueta puede reconocer al colágeno directamente, ¿ah? Y eso va a desencadenar una cascada adentro de la plaqueta que le va a mandar señales para que se active, o puede reconocerla a través del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una proteína que la sintetiza el hígado y también va circulando en sangre, por ejemplo. El factor de von Willebrand acá lo que hace es funcionar como un puente. ¿Tá? El factor de von Willebrand va a tener un receptor para la plaqueta y uno para la glicoproteína 1B, que es la que está en las plaquetas, o sea, tiene un receptor para el colágeno y otro para la plaqueta, entonces va a funcionar como puente. Esta unión también va a desencadenar una cascada adentro de la plaqueta. ¿Tá? Entonces, vimos que teníamos dos formas, o la plaqueta reconoce directamente al colágeno o a través del factor de von Willebrand, ¿sí? Entonces, una vez que la plaqueta reconoció este proceso, se va a activar. ¿Tá? Ven, esta sería como la forma de la plaqueta sin activarse y acá tenemos la plaqueta activada, que esto era lo que les decía a los de los pseudópodos. ¿Ven cómo cambia radicalmente de forma? ¿Tá? Esta plaqueta puede activarse o por colágeno, por trombina o por ADP. ¿Ah? Vamos a ver que estos dos compuestos en realidad van a empezar a aparecer más una vez que alguna plaqueta ya se active. ¿Ah? Como que el colágeno es el primero y después, como las plaquetas al activarse van a liberar sus gránulos, el contenido de sus gránulos va a activar a otras plaquetas. ¿Ah? Entonces, dijimos que una de las cosas que ocurre es que cambian la forma. ¿Ah? Y al cambiar la forma a esta otra, además de tener estos pseudópodos, también cambian lo que yo les decía, que se exponían glicoproteínas que antes no estaban expuestas, como la 2B y 3A, que esta glicoproteína va a ser importante en la unión entre las plaquetas. ¿Tá? Y también se van a exponer fosfolípidos aniónicos, que esto es clave para el proceso de coagulación. ¿Tá? O sea, recuerden eso, que vamos a tener de alguna manera cargas negativas sobre la superficie de las plaquetas. ¿Sí? Entonces, les dije que se activa, se cambia de forma y a medida que va ocurriendo este proceso, entonces se empiezan estas plaquetas a degranular. ¿Ah? Acá tenemos representado lo que sería como la membrana de la plaqueta. Ven que tenemos receptores para distintos compuestos, que todos estos compuestos terminan desencadenando el cambio de forma y la activación. ¿Tá? Acá tenemos receptores para colágeno, para trombina, para el tromboxano A2, que el tromboxano A2 es un compuesto que en realidad las mismas plaquetas las genera a partir del ácido araquidónico que se encuentra en los fosfolípidos. Después tenemos acá el ADP, también tenemos receptores, y la idea es que todos estos componentes desencadenan una cascada de señalización adentro de la plaqueta, que no nos vamos a meter en cuál es esta cascada de señalización. Lo que sepan que lo que sí es importante es que todo esto lleva a un aumento de calcio a nivel intracelular,
Y eso es lo que después termina, el aumento de calcio, es lo que termina desencadenando, por un lado, la forma y a su vez la liberación de contenido neuronal. ¿Sí? Esa es la parte como importante, ¿no? Que nos interesa de qué manera se va activando todo esto, por IP3, por diacilglicerol, eso no importa, la cascada de señalización. Lo que sepan es que todo lleva al aumento de la concentración de calcio, ¿sí? Y eso termina en la liberación de estos gránulos. Y entonces, ¿qué va a haber en estos gránulos? Un montón de moléculas que van a ver que van a ser fundamentales para que se dé el proceso de la agregación plaquetaria y para estimular las etapas sucesivas de la hemostasis. ¿Ah? ¿Vamos bien? Sí. No. Entonces, tenemos la plaqueta que se activó, cambió de forma de gránulo y ahora lo que va a empezar es activar la agregación. ¿Tá? Entonces, ven, acá por ejemplo tenemos la primer plaqueta que se activó debido a la exposición del colágeno. Entonces, esta plaqueta va a cambiar de forma, va a liberar sus gránulos y el contenido de los gránulos va a empezar a activar otras plaquetas que van a ir circulando y van a empezar a formar este proceso de agregación. ¿Cómo se unen las plaquetas entre sí? Bueno, por un lado, ¿se acuerdan que les dije que se exponía a esta glicoproteína, la 2B3A, a través del fibrinógeno, que también es una proteína que produce el hígado, que está, en principio está soluble, va a funcionar como puente el fibrinógeno entre dos plaquetas. Y otra cosa que también puede funcionar como puente es el factor de von Willebrand. Estas plaquetas acá pueden estar unidas a través del fibrinógeno o del factor de von Willebrand funcionando como puente, ¿sí? Entonces acá, de vuelta, tenemos plaquetas unidas o a través de fibrinógeno o pueden estar unidas a través del factor von Willebrand. Y la idea es que si tenemos deficiencias en estos tipos de componentes, hay diferentes patologías. Por ejemplo, hay una patología dentro de estas patologías que no son muy comunes, las más comunes son estas dos, la enfermedad de von Willebrand, que lo que te falta es el factor. Entonces, te falta como un componente clave para que se genere el proceso de adhesión y agregación de las plaquetas. Lo que hacen en estas personas es le dan el factor de forma recombinante. Y después, la otra cosa que puede pasar, que esto es un poquito más complicado, que es la trombastenia de Glassman, que si tenés una mutación en la glicoproteína 2B3A, también tenés problemas en el proceso de adhesión y agregación. Esto es un heterodímero, mutación en cualquiera de los dos generaría problemas, ¿sí? Y este componente es clave en la reunión de las plaquetas, entonces sería una patología bastante jodida a nivel de la hemostasis. Entonces, existen a su vez distintos fármacos que se pueden utilizar para evitar el proceso de adhesión y agregación plaquetaria. Y este tipo de fármacos tienen el nombre de antiagregantes plaquetarios. ¿Conocen algún antiagregante plaquetario? Hay uno que es súper común, que nadie lo consume para eso, pero hay que tener cuidado cuando uno lo consume porque tiene funciones antiagregantes. ¿No? ¿A nadie le ¿La suena? aspirina no es uno? Sí, perfecto. La aspirina es un antiagregante plaquetario. Van a ver, acá tenemos, este es el súper común, porque la aspirina inhibe irreversiblemente la COX y eso termina haciendo que no se genere el tromboxano A2 y vimos que el tromboxano A2 era una de las cosas que hacía que se activaran las plaquetas. Entonces, de alguna manera estamos inhibiendo uno de los compuestos que activa plaquetas. Además, en una célula que no es capaz de generar proteínas nuevas. Entonces, como para que esa plaqueta pueda volver a generar tromboxano, eh, necesito una nueva plaqueta. Entonces, como que se tiene que acabar la vida útil de esa para tener más. Por eso es bastante poco recomendado si vas a tener algún tipo de cirugía, tomarte este antiinflamatorio porque estás en el horno, si no. Después están estos otros que son menos comunes,
tienopiridinas, ¿tá? Que estas lo que hacen es inhibir el receptor de ADP de las plaquetas, y lo mismo, el ADP también era otro componente que era utilizado, es utilizado para activar las plaquetas, y el dipiradamol inhibe la fosfodiesterasa, que lo que hace es que aumenta el AMP cíclico y eso termina haciendo que disminuya el calcio adentro de la plaqueta. Y hoy dijimos que el calcio era súper importante, era lo único que era importante de la parte de la cascada de activación, entonces si no tenemos calcio tampoco se activan las plaquetas. ¿Ya? Estos acá son menos comunes, pero también funcionan como antiagregantes plaquetarios. Que eso lo que vamos a ver es, hay una distinción en el ser un antiagregante plaquetario y ser un anticoagulante, ¿tá? Porque están involucrados en etapas distintas de la hemostasis. Esto acá serían inhibidores de la hemostasis primaria, y si son anticoagulantes, vamos a ver que van a ser inhibidores de la hemostasis secundaria. ¿Sí? Entonces, acá iba a mostrar específicamente en dónde actuaba la aspirina, ¿tá? Que yo les dije que era acá un inhibidor de la COX. Entonces, al no tener COX, no transformamos el ácido araquidónico en tromboxano. Entonces, como no tenemos tromboxano, no tenemos esta vía de activación de las plaquetas, ¿tá? Por ende, no aumenta el calcio, no hay cambio de forma y no hay liberación de los gránulos. Después, por otro lado, las tienopiridinas lo que hacen es, ¿se acuerdan que inhiben acá? O sea, la señal que viene dada por el ADP, y acá está, tenemos exactamente lo mismo que vimos recién, no hay aumento de calcio intracelular, no hay cambio de forma, no hay liberación de los gránulos. Y por último, el dipiridamol lo que hacía era acá, aumenta el AMP cíclico, y ven que el aumento de AMP cíclico es un inhibidor del aumento de calcio. Entonces, al aumentar esto, no aumenta el calcio, por ende, no hay cambio de forma y no hay liberación de los gránulos. ¿Tá? Entonces, la idea es, todos terminan en lo mismo, y es inhibir de alguna manera el proceso de agregación plaquetaria. ¿Alguna duda hasta ahora? Yo tengo una pregunta. Sí. El más eficiente vendría a ser el dipiridamol, ¿no? Sí, o sea, si lo miramos como que, porque claro, los otros lo que están haciendo es inhibiendo alguna de las señales, pero como que más allá de cuál sea la señal, estoy inhibiendo adentro, sí. O sea, en principio, teóricamente hablando, parece ser que tendría como que los efectos más potentes. Sí, sí, sí. Hay que ver ahí mucho el tema de las dosis, porque calculo que eh, aumentar el AMP cíclico, esto no debe de ser muy solo específico a las plaquetas. Entonces, capaz que dosis muy altas serían contraproducentes para otras células. Entonces, capaz que solo se puede usar en dosis bajas, que no es suficiente como para tener efectos tan fuertes, por ejemplo. Este, pero mirándolo solamente teórico, podría decir que sí, como que tiene los efectos más potentes. Entonces, ¿estamos preparados para arrancar con la cascada de la coagulación? ¿Qué pregunta? Bueno, ahora vamos a arrancar con el proceso de cascadas de la coagulación. Y antes de arrancar con esto, vamos a hacer un mini repaso de un proceso que se conoce como proteólisis, que me suena que ya cuando vimos la parte de regulación enzimática, vimos que hay una forma que teníamos de regular a las enzimas que eran los zimógenos. ¿Se acuerdan algo de eso? Que fue para el parcial anterior. Bueno, había una forma que teníamos de regular a las enzimas que era por proteólisis, que se acuerdan que estas eran enzimas que se sintetizaban como zimógenos o proenzimas inactivas, porque tenían como un pedacito que evitaba que esta enzima tuviera actividad. Entonces, para que esta enzima se activara, tenía que venir otra enzima, cortarle este pedacito, ¿ah? Y eso es lo que se llamaba el proceso de proteólisis, y ahora sí, al sacarle este pedacito, que era como un taponcito que tenía, ahora teníamos la enzima activa. ¿Se acuerdan por qué era necesario este proceso y por qué yo no podía sintetizar la enzima activa de una? Porque no todos los entornos eran favorables para que esa enzima actuara. Exacto. La cosa era que generalmente este tipo de enzimas
son proteasas. Y lo que hacen las proteasas es cortar proteínas. Entonces, si nosotros estamos hechos todos por proteínas. Si yo sintetizo proteasas ya activas, van a empezar a cortar. Y la idea es que yo no quiero que corten cualquier cosa. No quiero un mono con escopeta liberado en mi cuerpo. Entonces, la idea es que se activen solo en el momento que son necesarias. Como por ejemplo, es re común este sistema de activación para las proteasas digestivas. ¿Tá? Yo solo quiero que se activen cuando está llegando el bolo alimenticio en el estómago o en el intestino. ¿Tá? No quiero que se activen adentro de la célula. Entonces acá va a pasar lo mismo. Este tipo de enzimas, las enzimas de la cascada de la coagulación van a ser prácticamente todas sintetizadas como simógeno, porque su objetivo va a ser cortar cosas. Y el problema acá es que una vez que se arranca, como es la palabra, es una cascada, es como muy difícil de parar. Por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado de que estas enzimas no vayan circulando en sangre activas y empiecen a activar la cascada en cualquier lado. ¿Tá? Entonces, la idea es que se activen solamente cuando se desencadenan señales de que tenemos algún tipo de daño, entonces ahí se tiene que activar la cascada de la coagulación y se tiene que activar sobre la zona del endotelio dañado. No se debería ir hacia el endotelio sano. Después vamos a ver que el endotelio sano tiene mecanismos que, si hay cosas que se escapan de ahí, ¿tá? Porque la idea es que no es que tampoco se está activando adentro de un tupper y las cosas no pueden salir, sino que si hay cositas que se escapan, bueno, vamos a tener mecanismos que van a evitar que esas proteasas sigan activadas, ¿sí? Pero esta parte es como importante entender de cómo es que se van a ir activando, ¿tá? Porque todas estas van a ser sintetizadas como simógenos y va a venir una enzima y las va a cortar, ¿tá? Y esa hora activa va a ir a cortar a otra, y así sucesivamente se va a ir como activando lo que se conoce como esta cascada, ¿tá? Entonces, el proceso de coagulación la podemos definir como que involucra un cambio de estado físico de la sangre. ¿Ah? Que vamos a ver que la idea es que la sangre es soluble, ¿no? Pero ven que nunca, no sé si alguna vez vieron un tubo con sangre y que si lo dejan así, tipo a temperatura un tiempo, ambiente un rato, empieza a coagular y como que en vez de ser líquida, parece como media gelatinosa, ¿no? ¿Nunca vieron un tubo con sangre? Bueno, los de enfermero van a ver unos cuantos tubos con sangre. Pero la idea es que lo que está ocurriendo ahí es que hay una proteína que circula en sangre, que es soluble, el fibrinógeno, que se acuerdan que funcionaba como puente entre las plaquetas. Bueno, el objetivo de la cascada de la coagulación es transformar este fibrinógeno, que es una proteína soluble, en fibrina. ¿Tá? Entonces la idea es que se van a ir activando determinadas proteínas que eventualmente lo que van a hacer es cortar al fibrinógeno, cortarle un pedazo al fibrinógeno, que lo van a transformar en fibrina, y la fibrina va a perder aquellos residuos de la proteína que la hacían soluble, o sea que podían generar puentes de hidrógeno con el agua, por ejemplo, y la van a transformar en algo insoluble. ¿Ah? Entonces, por eso es que se empieza a formar ese coágulo, ¿ah? Porque la sangre que era soluble, ese pedazo va a pasar a ser insoluble, ¿ah? Y se va a formar como una malla de ese coágulo. Y la idea, como dice acá, consiste en una serie de pasos que van a convertir las proenzimas inactivas, o sea, los simógenos, en enzimas que se van a activar. Y la idea es que todo esto va a terminar en la formación de una gran cantidad de trombina, y esta trombina es la que va eventualmente terminar transformando el fibrinógeno en fibrina. La trombina es la proteína a no olvidarse. Vamos a ver que la trombina prácticamente todo lo puede y todo lo hace. ¿No? No tiene una sola función, tiene múltiples funciones, hasta incluso funciona para la parte de regulación. O sea que alta chance, así como cuando les expliqué la parte de metabolismo, que les dije que nosotros hablábamos de 2 compartimentos nada más, citosol o mitocondria, bueno, alta chance que lo que sea que les vaya a preguntar, la respuesta correcta sea la trombina, ¿tá? Porque la trombina todo lo puede y todo lo hace, ¿tá? Entonces, acá teníamos
Está el vaso, ¿tá? Si se expuso colágeno, quiere decir que se produjo un daño en el endotelio, entonces va pasando la plaqueta detecta ese colágeno, dijimos que eso hacía que se activara, cambiara de forma, degranulara, se adhirieran otras plaquetas. De hecho, incluso vimos que la trombina también hacía que se activaran las plaquetas, y la idea que tenemos es que la trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina, entonces va a empezar a formar esta malla de proteína insoluble que va a empezar a atrapar, por ejemplo, glóbulos rojos y más plaquetas, y todo esto es lo que se va a considerar el coágulo. ¿Ah? Entonces ahora vamos a ver cómo terminamos activando a esta trombina, ¿sí? Entonces, antes de meternos de lleno en el proceso de coagulación, es importante que nos quede claro un tema de la nomenclatura para que después no nos mareemos. Vamos a ver que muchas de las proteínas que van a participar en este proceso se denominan factores, ¿tá? Entonces, cuando yo hable de factor tanto, en realidad estoy hablando de una proteína. De hecho, probablemente esté hablando incluso de una enzima, de un zimógeno, ¿tá? Y estos factores se van a identificar con números romanos. Algunos de ellos tienen su nombre propio, ¿tá? Por ejemplo, el fibrinógeno es el factor 1. Pero la mayoría de ellos, en realidad vamos a hablar de ellos como factor tanto, sin meternos en el nombre coloquial que tienen, ¿tá? Que es más complejo. Entonces, por un lado es como más fácil de acordarse de los nombres porque son números, ¿tá? La mayoría de ellos son enzimas, que les dije que eran zimógenos, y la mayoría van a actuar como serina proteasas, ¿tá? Porque tienen serina en el sitio activo, tienen un residuo de serina en el sitio activo. Y la idea de esto que funcionan como cadena amplificadora es porque uno activa a otro y el otro activa a otro y así sucesivamente, ¿tá? Y la idea de toda esta cascada de la coagulación, el objetivo final, es formar la malla de fibrina. Es decir, es transformar el fibrinógeno, que es una proteína soluble, en fibrina, que es una proteína insoluble, ¿tá? Entonces, acá les presento los factores. ¿Ah? Acá tienen específicamente este sería como el nombre coloquial, por eso les digo, por ejemplo, el factor 1, vamos a llamarlo fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, es antes de no estar activada, o sea, después va a pasar a ser trombina. El factor tisular también tiene como su nombre propio, pero todos los otros en realidad los vamos a llamar por factores, nada más. ¿Ah? Acá tienen la función, muchos de ellos ven acá son serinproteasas, ¿ven? Que son zimógenos. Después vamos a explicar un poco qué quiere decir esto que sean vitamina K dependiente. Otros de ellos son cofactores. Y vamos a ver que estos factores de la coagulación, cuando están inactivos, ¿tá? Los vamos a ver así, ¿tá? Como el factor sin nada. Una vez que el factor se activa, les va a tener una A abajo, un subíndice A. ¿Tá? Entonces eso quiere decir, por ejemplo, si era un zimógeno, el factor 2 es la protrombina, el factor 2 sub A sería la trombina, o sea, ya se activó. ¿Tá? Perdió ese pedacito que hacía que no funcionara. ¿Tá? Eso es importante a la hora de mirar los esquemas para darnos cuenta que cuando tienen el subíndice A es que están activados. ¿Tá? Ya les cortaron ese pedacito que no tenían. Si ven que se complican, algo no entienden, me paran y repetimos. Yo como no les veo las caras, no tengo ni idea si están re perdidos, si están re dormidos, si no entienden nada. Este tema está bastante entreverado en el libro. De hecho, incluso yo voy a darles lo que sería la nueva teoría de la coagulación, o sea, no la vía intrínseca y extrínseca, que es la que usualmente se estudiaba, pero ahora ya se sabe que no son dos vías distintas, sino que es una única vía que tiene como etapas en común que predominan en distintos momentos. Entonces, mi recomendación es que traten de sacarle todo el jugo que puedan a la clase porque leer esto por separado es bastante complicado. ¿Ah? Entonces, acá les presento como un resumen, ¿tá? Tienen estas acá, son los zimógenos, ¿tá? Quiere decir que se sintetizan como proteínas inactivas y una vez que viene otra proteína les corta un pedacito, las vamos a encontrar activas y ahí vamos a tener esto, lo que le decía, el sufijo A. Estos acá, estos factores, el 2, el 7, el 9 y el 10, son vitamina K dependiente, que ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir ser vitamina K dependiente. Después, por ejemplo, tenemos el factor 13, que es una transglutaminasa,
¿tá? Que lo que hace es, va a generar entrecruzamientos entre la fibrina para como estabilizar esa malla. Después el 5 y el 8 son cofactores, ¿tá? ¿Se acuerdan que las enzimas, si no tenían su cofactor, no funcionaban? Así que van a ser igual de importantes que las enzimas. Y después tenemos el sustrato final de toda esta cascada, que va a ser el fibrinógeno, que una vez que lo cortemos se va a transformar en fibrina, que va a ser una proteína insoluble. ¿tá? Entonces, ¿qué va a pasar? Vieron que les dije que era súper importante el calcio en todo este proceso, tanto adentro de la plaqueta como afuera, van a ver. Y que una vez que la plaqueta se activaba, se exponían fosfolípidos aniónicos. Entonces, yo les dije que recordaran que sobre la superficie de la plaqueta lo que va a ocurrir es que va a tener cargas negativas. Esto va a ser sumamente importante para que los componentes de la cascada de la coagulación se vayan a ir depositando sobre la superficie de estas plaquetas para que se termine formando después la malla de fibrina. Entonces, ¿qué pasa? Sobre la superficie de las plaquetas yo tengo cargas negativas. Va a venir después el calcio, que va a ser positivo, por eso es súper importante el calcio en este proceso. Si no tengo calcio, no tengo coagulación. Y después entonces la idea es que los factores de la coagulación que se van a ir activando deberían ser negativos para poder estar sobre la superficie de estas plaquetas, ¿tá? Porque tengo negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos factores de la coagulación tienen glutamato, ¿tá? Si se acuerdan, el glutamato era un aminoácido que ven que en un ácido al final, entonces yo tengo cargas negativas, ¿tá? Entonces, por ahora estaría todo bien, ¿no? Porque glutamato negativo, negativo, genial. ¿Qué pasa? Este glutamato así nomás no es suficiente como para mantenerse unido a las plaquetas. Entonces, cuando se están sintetizando estos factores de la coagulación, van a ver que van a sufrir un proceso de modificación post-traduccional. ¿Tá? ¿Se acuerdan que eso quería decir que una vez que se traduce la proteína, hay determinados aminoácidos que sufren otras modificaciones? Esta modificación post-traduccional que va a sufrir el glutamato es una gamma carboxilación. ¿Tá? Se le agrega como que otro residuo, entonces hace que ahora este glutamato, que pasa a llamarse gamma carboxiglutamato, es como más negativo todavía. ¿Tá? ¿A qué viene todo esto? Para que este residuo sea más negativo, necesita de la vitamina K en este proceso, ¿tá? De generación del gamma carboxiglutamato. Entonces, si yo no tengo vitamina K, no puedo hacer esta modificación posttraduccional, por ende, los factores de la coagulación no van a poder permanecer unidos a la superficie de las plaquetas. ¿Tá? No tienen por qué saberse todo este proceso ni nada, solamente sepan que la vitamina K es súper importante, porque si no tengo vitamina K, los factores de la coagulación no pueden unirse a la superficie de las plaquetas. ¿Tá? Esto se los pongo para que entiendan el por qué. Pero a mí lo que me interesa es que sepan que es importante la vitamina K. ¿Tá? Que si no tengo vitamina K, no tengo cascada de la coagulación. ¿Sí? No sé si se entendió o quieren verlo de vuelta. ¿Estas cosas sí están en algún libro? Sí, esto está. Ok. Pero si quieren lo podemos ver de vuelta. Sí, por ¿No? favor. ¿Sí? Está. Entonces, ¿qué pasa? Arrancamos. ¿Se acuerdan que durante el proceso de activación de las plaquetas se exponían fosfolípidos aniónicos? ¿Tá? Aniónicos quiere decir que tienen cargas negativas. Entonces, imagínense que sobre la superficie de las plaquetas yo tengo como una capa de cargas negativas. Entonces, después aparece el calcio, ¿tá? El calcio, un átomo, conocen, que tiene, estamos en la parte iónica del calcio, o sea, tiene cargas positivas, entonces positivo, negativo se atraen, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, de alguna manera sobre la superficie ahora lo que tenemos son cargas positivas. Entonces, si yo quiero que los factores de la coagulación se unan a esa superficie, yo necesito que tengan cargas negativas. Los factores de la coagulación van a tener este residuo, el glutamato, que se acuerdan que era un aminoácido que tenía cargas negativas
¿tá? Un ácido, acá. Entonces, cuando se están generando estos factores, sufren unas modificaciones posttraduccionales que lo que hacen es agregarle otra carga negativa, ¿tá? Y transforman el glutamato en gamma-carboxiglutamato, que este ahora está doblemente cargado. Entonces ahora al estar doblemente cargado, se puede mantener unido al calcio que está sobre la superficie de las plaquetas, ¿tá? Entonces esto es importante para que los factores de la coagulación vayan depositándose sobre la superficie de las plaquetas, que es donde vamos a ver que se va a ir generando ese tapón plaquetario, perdón, ese coágulo. ¿Ah? Para que este proceso se dé, y esto es lo que a mí me interesa, no que el glutamato pasa a gamma carboxiglutamato y esos nombres no, pero para que se dé este proceso yo necesito vitamina K. Si yo no tengo vitamina K, estos factores de la coagulación no quedan con la suficiente carga negativa para mantenerse unidas las plaquetas. ¿Ah? Y de hecho van a ver que hay un fármaco muy común que se utiliza, que lo que es un antagonista de la vitamina K. Entonces, al no funcionar la vitamina K, no funciona todo este proceso, entonces ese fármaco es un anticoagulante. ¿Les suena la warfarina? ¿Alguna vez la escucharon hablar? Capaz que tiene algún padre que No, consume warfarina. Bueno, la warfarina es uno de los fármacos más viejos que se conocen como anticoagulantes. Ahora tiene muchos efectos secundarios, entonces ahora se están utilizando otros fármacos anticoagulantes, pero como todos son más caros y bueno, vivimos en Uruguay. Entonces todavía seguimos teniendo la warfarina en la vuelta. Pero la idea de lo que hace la warfarina es inhibe a esta vitamina K, entonces al inhibir la vitamina K, inhibimos todo este proceso, por lo tanto los factores de la coagulación no pueden unirse a las plaquetas, por lo tanto no se genera el coágulo. ¿Sí? así. Arrancamos ahora entonces lo que sería el proceso de la coagulación. No sé si quieren hacer un mini corte antes de arrancar con la coagulación o quieren hacerla toda de una y hacemos el corte después de terminar con la cascada, como ustedes quieran. Nadie dice nada, así que sigo. Bueno, entonces, yo les dije que anteriormente se pensaba que la cascada de la coagulación comprendía dos vías diferentes, ¿está? La que capaz que alguna vez han escuchado como vía intrínseca y vía extrínseca, ¿tá? Que era como que una dependía de un estímulo externo, como por ejemplo un traumatismo, y la otra de un estímulo interno, ¿tá? Después, más adelante se vio que en realidad, comprendiendo un poco cómo funcionaban estos procesos, se vieron que, por ejemplo, había cosas que eran de una sola vía y después tenían una parte en común. Pero se vio que si faltaba alguna de esas cosas que era de una de las sola de las vías, no se producía la coagulación. Entonces, ahí fue tipo, pero no pueden ser dos cosas distintas. Si en realidad si me falta una, yo debería de tener la otra funcionando, no debería haber problema, y se vio que sí había problemas. Entonces se entendió como que las cosas no era tan como separada, sino que más que nada era una sola vía, pero que capaz que esos factores que se pensaban que eran eh, distintos, en realidad estaban implicados en etapas distintas de un mismo proceso. ¿Tá? Y se vio que lo que pasaba es que había un rol fundamental en las superficies celulares, o sea que en realidad lo que antes se consideraba que era una vía, es cuando, por ejemplo, arranca, que es sobre la superficie del endotelio dañado, y después las otras dos etapas es sobre la superficie de las plaquetas. ¿Tá? Y por eso se pensaba que eran como dos vías distintas, pero en realidad es una sola, solo que prima en distintos procesos. Ahora igual vamos a ir viendo detalladamente, así que no se preocupen. Entonces, la idea es que la primera fase, que es la iniciación, entonces dijimos que para que se activaran, ¿se acuerdan las plaquetas? ¿Qué tenía que exponerse? Colágeno. Colágeno, exacto. Entonces, además de que se expone colágeno, otra cosa que se expone cuando los endotelios se dañan es el factor tisular. ¿Ah?
La idea es que este factor solo se expone cuando tenemos endotelio dañado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se expone el factor tisular, que es un cofactor. Y este se va a encontrar con el factor 7, ¿tá? Que el factor 7 está circulando en sangre y un poquito está circulando activado. El tema es que, por más que esté activado, hasta que no se encuentre con su cofactor, no se va a activar del todo, ¿tá? O sea, no va a poder funcionar. El hecho de que esté activado es que esto era un simógeno y se le cortó el pedacito, ¿tá? Entonces ahora el factor 7 con su cofactor van a activar al factor 10. ¿Ah? Esto es sumamente importante. ¿Tá? Y a su vez van a activar un poco al factor 9, que lo vamos a dejar como en el tintero, el factor 9 activado. Pero lo más importante acá es que estos dos, el factor 7 y el factor tisular, activaron al factor 10. ¿Tá? Entonces ahora el factor 10 con su cofactor, el factor 5, que también va a haber un poquito activado, van a activar a la trombina. ¿Tá? La protrombina va a pasar a ser trombina, pero se va a generar una pequeña cantidad de trombina. O sea, la cantidad de trombina que se genera en esta etapa no es suficiente para actuar sobre el fibrinógeno. ¿Tá? Es como una pequeña cantidad para empezar, porque ahora vamos a ver que la trombina activa un montón de cosas. Pero la idea es que en esta etapa, esta trombina todavía no es suficiente para activar fibrinógeno. ¿Tá? Esa es la parte que quiero que les quede, que la cantidad de trombina que se genera en esta etapa todavía no es suficiente. ¿Tá? Acá tienen marcado como para que les quede todos los factores que son vitamina K dependiente, que son serinproteasas. Entonces, si nosotros no tenemos vitamina K, nada de todo esto se activa. ¿Ah? Y la idea es que todo esto, esta etapa de iniciación, va a estar ocurriendo sobre la superficie de estos endotelios que se dañaron, que fueron los que expusieron el factor tisular. ¿Tá? Entonces terminamos la iniciación generando una pequeña cantidad de trombina. Esta pequeña cantidad de trombina va a ser suficiente para, por un lado, activar más plaquetas. ¿Tá? A su vez, otra cosa que va a hacer es activar más factor 5, porque vieron que en la etapa pasada teníamos una pequeña cantidad de factor 5 activado. Bueno, ahora esta trombina va a activar más cantidad de factor 5 y también va a activar el factor 8, que el factor 8 se encuentra unido al factor de von Willebrand, entonces como que lo va a separar. ¿Tá? Entonces, por un lado vamos a tener más factor de von Willebrand, que se acuerdan que funcionaba como un puente entre las plaquetas, ¿tá? Y vamos a tener mucho factor 8. También va a activar el factor 11. Entonces la idea, o sea, en este momento nos encontramos con una plaqueta activada y que tiene todos estos factores que están activados en su superficie. ¿Tá? Entonces por eso esta etapa se conoce como el proceso de amplificación, porque la idea es que ahora la trombina empieza a activar como muchas cositas. Que estas cositas que va a activar la trombina, ahora vamos a ver que lo que van a terminar haciendo es activar más trombina. Por eso es un proceso de amplificación, porque la trombina está activando cosas que la van a activar más. ¿Tá? Entonces, en la tercera etapa, que es el proceso de propagación, nos encontramos con una plaqueta que estaba activada. Que la trombina lo que hizo, ¿se acuerdan que activó mucho factor 8? El factor 8 es el cofactor del factor 9, que se acuerdan que habíamos generado un poquito al principio, y a su vez se genera más por el factor 11. Y este complejo, el factor 9 con el factor 8, es lo que se conoce como el complejo tenaza. Que lo que va a hacer este complejo tenaza es activar un montón de factor 10. ¿Tá? Y si se acuerdan, el factor 10 junto con el cofactor 5, lo que hacían estos era activar a la trombina. ¿Ah? Que este es el complejo protrombinasa, entonces ahora la idea es que tenemos un montón de esto y ahora sí generamos suficiente trombina para que actúe sobre su sustrato, que es el fibrinógeno. ¿Ah? Entonces, por eso vieron que en la etapa anterior la trombina lo que hizo fue activar pequeñas cosas que luego eventualmente van a llevar a que yo genere mucha más trombina. Entonces, ahora sí, la gran cantidad de trombina que se generó en esta etapa es suficiente, por un lado, para transformar el fibrinógeno en fibrina, y a su vez también va a activar al factor 13, que el factor 13 lo que va a hacer es, ¿se acuerdan que esta era la transaminasa, que era distinta a las otras?
que lo que hace es genera entrecruzamientos entre las distintas fibrinas para ir formando lo que se conoce como la malla de fibrina. Es un montón de información, lo sé. Además de que cuando las fueron descubriendo, en vez de juntar el 1 con el 2 y el 2 con el 3, obvio que descubrieron los distintos factores en órdenes totalmente aleatorios y quedaron con esos nombres y es bastante complicado. Pero lo más importante de todo este proceso es la generación de trombina y que la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno para transformarlo en fibrina. Y esto es lo que va a terminar desencadenando la generación de la malla de fibrina. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, esta sería como la estructura del fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que circula soluble en sangre. Entonces, ven que acá tienen como unos residuos negativos. ¿Se acuerdan que cuando vieron, me imagino, la parte de agua y soluciones y eso, vieron la generación de puentes de hidrógeno? Y la idea es que un compuesto es más o menos soluble debido a su capacidad de generar interacciones con el agua. Y las cosas que tienen cargas interaccionan mejor con el agua que las cosas que no tienen cargas. ¿Ah? La idea es que si yo tengo un compuesto que no es totalmente insoluble, como un lípido, es insoluble porque no puede interaccionar con el agua. Entonces, esta proteína es soluble por estas cargas negativas que tiene. Entonces, ¿qué pasa si yo le quito estas cargas negativas y ya no tiene más residuos que pueden interaccionar con el agua? ¿Qué pasaría a pasarle a esta proteína? Pasa a ser insoluble. Exacto. Pasa a ser insoluble. ¿Tá? Y en este pasaje, a ser ahora insoluble, cambia de nombre. ¿Tá? Entonces, la idea es que el fibrinógeno es esta proteína con estos residuos negativos. Una vez que la trombina le quita estos residuos negativos, se pasa a llamar fibrina. ¿Tá? Pero es la misma proteína, lo que pasa es que perdió los residuos que la hacían soluble y ahora pasa a ser insoluble. ¿Tá? Entonces acá tenemos de vuelta, este es el fibrinógeno, que viene la trombina, le quita estos residuos negativos, entonces ahora tenemos un monómero de fibrina. Que por un lado, las cosas que son insolubles, ¿se acuerdan que tienden como a juntarse entre sí y a agregarse? ¿Tá? Lo que pasa si yo pongo gotas de aceite en una olla de agua. Y todavía, además, en este caso, la trombina también activaba el factor 13, que era una transaminasa, que lo que va a hacer es generar enlaces covalentes entre los distintos monómeros para hacer como ese coágulo más resistente. ¿Ah? Entonces la idea es que todo este proceso termina generando esta malla de fibrina, que es un coágulo, que va a evitar que uno siga perdiendo sangre, por ejemplo. ¿Ah? ¿Se entendió un poco, más o menos? Hay que leerlo. Hay que leerlo, sí, es un montón, lo sé. Ahora después tenemos unas cosas, como unos ejercicios para discutir, así capaz que ahí decanta un poco más la información. Entonces, hoy yo les dije que teníamos fármacos que eran antiagregantes plaquetarios que estaban involucrados en la parte de la activación de las plaquetas y por otro lado tenemos lo que se conocen como anticoagulantes. ¿Tá? Dentro de los anticoagulantes tenemos a la heparina, que ahora en la segunda mitad de la clase vamos a ver un poco cómo funciona. Después tenemos los antagonistas de la vitamina K, que eran lo que yo le había mencionado, la warfarina. Y después están estos nuevos anticoagulantes que literalmente se llaman nuevos anticoagulantes orales o NACOS, que estos son los que o sea, son como los que tienen menos efectos secundarios, pero son más caros. ¿Ah? Entonces, se trata solo de usarlos en casos en los cuales los otros ya esté demostrado que no funcionan. ¿Ah? Entonces, acá tienen como un poquito de vuelta explicado lo del el proceso acá tenían el residuo de glutamato y le agregamos otra carga negativa y cómo la vitamina K estaba involucrado en este proceso y lo que hace la warfarina es inhibir esto. ¿Tá? Yo no recupero la vitamina K, entonces no puedo hacer todo este proceso. Después, acá tenemos a los otros fármacos, que la idea es que también son inhibidores de trombina, o inhibidores del factor 10, ¿ah?
Entonces es como son mucho más específicos y controlados a nivel de la coagulación. Por ejemplo, la warfarina, lo que van a ver es que un paciente que está medicado con warfarina, o sea, se le tiene que controlar un montón cómo está toda la parte de la hemostasis, ¿tá? En cambio, para ir aumentando y disminuyendo las distintas dosis, en cambio, los que están medicados con estos fármacos es como mucho más amigable la parte del control de este medicamento. Ahí tenemos una consulta. ¿No? En el libro no se entiende mucho. No, no entendí mucho la pregunta. Bueno, entonces, acá esto para que lo tengan a modo de ejemplo, porque lo van a ver en los distintos libros, de que antes existían dos vías, o sea, se pensaba que existían dos vías, que una era la vía extrínseca y otra la intrínseca, y después la idea era que tenían una vía final común, que las dos llevaban a la formación de trombina, pero como que uno podía generar trombina de dos maneras distintas, ¿está? Entonces teníamos la vía intrínseca, que es lo que se conoce como la vía que vimos de la iniciación, que era la que arrancaba con el factor tisular, y después teníamos la intrínseca, que esta arrancaba como con un traumatismo. ¿Tá? Eso era lo que desencadenaba, que era incluso la que se pensaba que estaba activada en los tubos, ¿tá? Porque era como por el hecho de tener el tubo expuesto a las cargas negativas, ahí era como que se desencadenaba acá. El tema es que si esto fuera real, si a mí me falta algún factor que sea solo de una vía, por ejemplo, si me falta el factor 8 o el factor 9 que está actuando solo en esta vía, uno no debería tener problemas en la coagulación, ¿no? Porque tengo esta vía lo más bien, genero la cantidad suficiente de trombina, fibrinógeno, fibrina, precioso. ¿Tá? Pero se vio que a la gente que le faltaba, por ejemplo, el factor 8 o el factor 9, tenía patologías súper graves a nivel de la coagulación. De hecho, se conocen como la hemofilia A cuando te falta el factor 8 o la hemofilia B cuando te falta el factor 9. Entonces se vio tipo, pero no tiene sentido eso, porque si yo tengo toda esta vía que está íntegra, no debería tener problemas. Si me falta un factor que es de otra vía. Y ahí se vio que la cosa no era tan separada como se pensaba, sino que en realidad las dos vías eran importantes, solo que primaban en distintas etapas. Y esto era lo que yo les decía, que yo si solo tengo como los factores que antes se consideraba la vía extrínseca, que es la parte de la iniciación, que me funcionan bien, yo no genero la suficiente cantidad de trombina como para activar el fibrinógeno. ¿Ah? Sí genero la suficiente cantidad como para activar otros factores, pero después yo necesito al factor 8 y al factor 9 para generar la cantidad suficiente de fibrina. Entonces, por eso, si me faltan estas cosas que antes se pensaba que eran solo de la vía intrínseca, no me funciona el proceso de la coagulación. Y por eso se vio que en realidad eran tres etapas de una misma vía, que primaban en distintos momentos. Acá arrancamos sobre la superficie del endotelio que estaba dañado y después ya nos pasamos a la superficie de las plaquetas. Y acá sí generamos la suficiente cantidad de fibrina. ¿Sí? Entonces, acá tienen a modo de resumen todo lo que puede llegar a ser la trombina. ¿Tá? Hay una parte que toda esta parte acá todavía no la vimos, la vamos a ver ahora después del corte, pero la idea es que la trombina puede activar plaquetas, transforma el fibrinógeno en fibrina, activa todos estos factores de la coagulación. ¿Tá? O sea que la trombina todo lo puede. Y ahora después vamos a ver que a su vez también tiene efectos sobre la inhibición de la coagulación. O sea que literalmente todo lo puede. ¿Ah? Acá tienen un poco un resumen de lo que vimos hasta ahora y la bibliografía. Entonces, yo en la plataforma les colgué unos ejercicios. Oh, but we might need to put it under some light. Ay, les colgué unos ejercicios. No sé si los llegaron a ver. Sí, ¿no?
Ya se fueron a dar una vuelta. Sí, Sí, ¿los vieron? Está. La idea ahora, si quieren, nos podemos tomar un descanso. Vayan si quieren a comer algo, no sé, a mirar el techo. Y después, pónganse a hacer un poco estos ejercicios. ¿Tá? Y después nos juntamos de vuelta todos para discutir un poco cómo funciona. Esto les va a servir al menos como para que decante la información y si no entendieron, que vean qué es lo que no entendieron, así lo podemos volver a discutir. Porque de vuelta, no sé si les recomiendo leer solos esto del libro sin nada, porque va a ser bastante más complicado que tratar de sacarse las dudas ahora. ¿Ah? ¿Les parece que nos tomamos capaz que hasta 11 menos cuarto para Bueno, todos descansen y miren? Yo voy a estar acá conectado, o sea que si tienen alguna duda, me pegan el grito. Este, ¿Está? ¿Sí? sí, ¿Están ahí? sí. ¿Sí? Está. Voy a aprovechar ahora a pasarles la lista. Si alguno todavía no se volvió a conectar, igual tranqui que yo lo estoy anotando en una hoja y cuando termine la clase la paso. ¿Está? Acosta, bueno, ¿pudieron hacer los ejercicios? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacerlos todos juntos? ¿O prefieren seguir con la clase y bueno, se en pila? Chicos, Yo les hice, pero está, hay cosas que no entendí bien. genial. Entonces, o sea, no genial que no las entendieras, sino que al menos lo intentaste. Entonces, si quieres, los vamos viendo. Entonces, la primera pregunta les decía, en el estudio de la hemostasis completa se divide en 4 etapas. ¿Cuáles son esas etapas, chicos? Vasoconstricción, la formación de taco plaquetario, coagulación y la fibrinólisis. Perfecto. Ta. Si esto va a ser un monólogo entre Santiago y yo, voy directo a las cuáles son las dudas que tiene Santiago y chau, así no lo hago pobre solo resolverme todo el seminario. Ta. Santiago, decime cuáles son particularmente los ejercicios que no entendiste y vemos esos, así no estás contestando todas las preguntas, que algunas que capaz que son súper teóricas y no tiene sentido. Decime cuáles te generaron duda o no las pudiste hacer. No, yo lo hice con Valentino, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en el ejercicio 4 Mm, este, entendimos que dice que usas warfarina, antagonista de vitamina K, hay proteínas que no se pueden unir, o sea, no se pueden unir correctamente. mm. Entendemos que son los 4 factores que son vitamina K dependientes, Sí, ¿no? Pero ¿por qué fallan? No, ¿cuál sería la respuesta ahí de por qué fallan? ¿Porque no se pueden unir o es otra cosa? no, es porque no se pueden unir, porque como no se le agrega ese residuo extra de ácido, como que no tienen esa doble carga negativa, entonces no se pueden unir al calcio que está sobre las plaquetas. Pero es por eso. O sea que si yo tengo proteínas vitamina K dependientes, también por consecuencia son calcio dependientes. Sí, exacto. Ok, ok. Están las dos cosas de la mano. Sí, perfecto. ¿Alguna otra duda tenían? En el 4 es solamente
Solamente eso, que no se forma el GLA, ¿no? Claro, o sea que no se forma el doble residuo negativo y por lo tanto eso hace que no se puedan unir al calcio que está unido a las plaquetas que tienen carga negativa. Entonces como que no se forma el sanguchito ese. Mm. Bien, y en el 1C, ¿qué compuestos estimulan la agregación plaquetaria? Sí, Son los mismos compuestos que son liberados por los gránulos, ¿no? O sea, ADP, tromboxano, pues si es retroalimentación positiva, los sí, mismos que se liberan. Ok, ok. exacto. A esos agregales, si querés, el colágeno, que eso no es producido por las plaquetas, pero es como que lo primero que hace que se active la primera plaqueta, por así decirlo. Ok. ¿Algo más? ¿No? Entonces, arrancamos con la segunda parte. Mm. La están viendo ahí, ¿no? Sí. Entonces, ahora en esta segunda parte, estas otras, la idea es que estas tres etapas fue lo que vimos recién, ¿ah? Más que nada hemostasis primaria y hemostasis secundaria, y ahora nos vamos a meter en esta etapa que es la fibrinólisis, ¿ah? Es lo que les decía que era la otra cara de la moneda, una vez que este, ese vaso, ese tejido se reparó, ya no es necesario ese coágulo, entonces es el hecho que esté ese coágulo presente simplemente entorpece el flujo de sangre. Entonces, por eso es que ese coágulo tiene que disolverse para que se vuelva a restaurar el flujo de forma normal. Entonces, vendría a ser la parte de la fibrinólisis, la destrucción de ese coágulo. Entonces, la idea es que en el proceso de fibrinólisis también está a cargo de un sistema de enzimas, que la idea es que lo que van a hacer es eso, disolver ese coágulo, ¿tá? Y la idea es que esta etapa es como fundamental para proteger a los individuos de trastornos que tengan que ver con la generación de estos coágulos por el resto del cuerpo. ¿Ah? También esta fase es súper importante para la protección de, por ejemplo, trastornos crónicos como la aterosclerosis, formación de placas, este, porque van a ver que durante el proceso de aterosclerosis, eso me imagino que lo van a ver en alguna otra clase, cuando vean capaz que metabolismo lipídico, em, que cuando se va activando el proceso de la aterosclerosis, se activa la cascada de la coagulación también, y eso es otra de las cosas que generan estos como tapones en las arterias, ¿sí? Entonces, tener un buen sistema fibrinolítico podría evitar este tipo de cosas. ¿Ah? Y la idea es que todo esto se va a ver activado por una enzima, ¿tá? El plasminógeno, ¿tá? Que se va a activar a plasmina, ¿tá? Esto es estilo el fibrinógeno, fibrina, bueno, como una cosa así. El plasminógeno se va a transformar a plasmina y la plasmina es una proteasa que lo que va a hacer es degradar la malla de fibrina. ¿Ah? Entonces, acá les presento el plasminógeno, que sería una proenzima, o sea, de vuelta, es un zimógeno. Tiene diversos activadores, no tiene uno solo. ¿Ah? La idea es que una vez que se active y se transforme en plasmina, ahora sí esta va a ser capaz de degradar la malla de fibrina. ¿Ah? Entonces, acá tenemos varios de los activadores que transforman el plasminógeno en plasmina. Este es el más común, el activador tisular del plasminógeno, o también conocido como TPA, que es una serinproteasa. Bueno, son como, casi todas son serinproteasa. Después tenemos a la uroquinasa, que al principio se pensaba que esto estaba solo en orina, después se vio que en realidad se encontraba en otras células, que estos dos serían como activadores naturales, o sea que nuestro cuerpo tiene estos que pueden activar al plasminógeno y plasmina, y después la streptoquinasa y el alteplas son activadores que se usan a nivel farmacológico, ¿no? Que también desencadenan la activación del plasminógeno en plasmina.
Entonces, la idea es que la plasmina va a degradar esa malla de fibrina y va a generar esto que se conoce como productos de degradación de fibrina o PDFs, ¿tá? Y que después va a venir un macrófago y se los va a comer, ¿tá? Justo la parte de macrófago todavía no la vimos, pero los macrófagos son unas células del sistema inmune que lo que hacen es como que engullen cosas. El proceso se llama fagocitosis, pero eso igual lo vamos a ver en las últimas dos clases, ¿tá? Entonces, acá tenemos el TPA, que dijimos que, acá vieron, era el activador tisular de plasminógeno, que era uno de los activadores del plasminógeno. ¿Ah? La idea es que se va a encontrar con la plasmina y juntos, uno va a activar al otro, se va a transformar en plasmina. ¿Ah? La plasmina va a ser la que va a ser capaz de degradar esta malla de fibrina. La idea es que el TPA activa el plasminógeno solamente si están sobre la superficie del coágulo, ¿ah? Porque la idea es que los dos son componentes, son proteínas que son sintetizadas por el hígado y podrían encontrarse de forma random en la sangre. Y que esto se activaran en un lugar donde no deberían activarse sería catastrófico. ¿Ah? Entonces, la idea es que estos se van a activar solamente si están sobre la malla de fibrina. ¿Ah? Entonces ahí se transforma la plasmina y la plasmina empieza a degradar esa malla y liberar estos productos de degradación de fibrina o PDF, y acá viene un macrófago que va a eliminar esto, ¿ah? Para que no quede dando vueltas. ¿Tá? La idea es que la plasmina, además de hacer eso, acá tienen que les puse, también activa metaloproteínas que van a degradar matriz extracelular, y la idea es que van a participar en el proceso de reparación de ese tejido. ¿Tá? Por eso dice migración celular, remodelación y angiogénesis. O sea, como que las dos cosas están como en paralelo. Que se repare el tejido y que se rompa ese coágulo. ¿Sí? A su vez, la liberación de estos productos también tiene efectos antiagregantes y anticoagulantes, porque si la idea es que estas cosas se liberaron, es porque ya no es necesario ese tapón y ese coágulo, por lo tanto, hay que dejar de que se active esa cascada, ¿sí? Porque si no sería como un ciclo sin fin, ¿no? La rompo y se vuelve a activar, la rompo y se vuelve a activar. Entonces, la idea es frenar esa otra cascada porque ya estamos del otro lado. ¿Ah? Yo les dije que el plasminógeno también tiene otras componentes que pueden activarlos que no son naturales, que ahí tenemos la streptokinasa y el alteplas. El alteplas es un TPA hecho de forma recombinante, así que es mucho más específico porque es literalmente lo mismo, solo que uno lo hace en un laboratorio. Lo malo que tiene esto es que tiene un costo elevado. Y la streptokinasa, que esto es producido por una bacteria, tiene un bajo costo, pero el problema es que, ¿vieron que yo les dije que el TPA activaba el plasminógeno solamente si estaba sobre la malla de fibrina? Bueno, la streptokinasa no hace eso, no activa el plasminógeno solamente sobre la malla de fibrina. Puede activarlo en cualquier lado. Entonces, por eso es como que podría irse de control la cosa. Eh, entonces hay que controlarlo bastante, pero es mucho más económico y de vuelta, Uruguay. ¿Ah? Capaz que cuando ustedes se reciban ya no se usa más la streptokinasa y estamos todos con el Alteplas. ¿Ah? Entonces, la idea es que tanto la coagulación como la fibrinólisis, es como que les digo, son las dos caras de la moneda. ¿Ah? La idea es estar en un proceso de equilibrio, ¿tá? Que se active toda la cascada de la coagulación cuando sea necesaria, y que una vez que ese tejido se reparó y ya ese coágulo ya no es necesario, se activen los mecanismos de la fibrinólisis para eliminar el coágulo y que eso no siga estando ahí, porque capaz que incluso se desprende, termina yendo a una arteria en el cerebro y esas cosas no están buenas, entonces por eso la idea es controlar. La idea además, que tanto los dos mecanismos van a ver que se activan por vías diferentes, pero vieron que están involucrados simógenos en los dos. ¿Ah? Y ambos van a tener inhibidores que van a limitar los procesos, que no se active la cascada de la coagulación cuando no se tiene que activar y que no se active el proceso de fibrinólisis cuando no se tiene que activar. ¿Ah? Entonces ahora nos vamos a meter en cómo se regulan estos dos procesos. ¿Se entendió cómo funcionaba la fibrinólisis? Esa en comparación con la coagulación es bastante más sencilla, es como que hay una proteína involucrada y está. ¿Sí? Sí. Sí. Está. Bueno,
Entonces, ahora que nos vamos a meter a la parte de la regulación, vamos a ver que la idea es lo que yo les comentaba hoy, que por ejemplo, se produjo un daño en el endotelio, entonces acá, en este lugar donde está produciéndose el daño, la idea es que se está activando la agregación plaquetaria y la cascada de la coagulación. Hemostasis primaria y secundaria toda acá. Y yo les comenté que la idea es que esto no es que hay un tupper arriba que esté evitando que cualquiera de estas proteínas que se están activando se vayan hacia otros lugares. Entonces uno diría, bueno, pero una vez que se arranque la cascada, me coagulo toda. No. Lo que va a pasar es que sobre la superficie de estos otros lugares, que sería el de endotelio sano, estos van a tener o componentes sobre las membranas o van a estar secretando componentes que va a hacer que cualquier cosa que se escape de acá sea detenido y no se active la cascada de la coagulación sobre la superficie de los endotelios sanos. ¿Sí? Entonces, vamos por etapas. Sobre los endotelios sanos, primero tenemos componentes que van a parar la hemostasis primaria. ¿Tá? Primero vamos a arrancar parando la hemostasis primaria. Entonces vamos a tener la producción de óxido nítrico, ¿tá? Por la óxido nítrico sintasa, que el óxido nítrico es un vasodilatador, súper importante. Presencia de ADPasa, ¿se acuerdan que el ADP era una de las cosas que hacía que las plaquetas se activaran? Entonces, si yo tengo una enzima, lo que hace es degradar el ADP, entonces estoy evitando uno de los mecanismos que hace que las plaquetas se activen. Producción de prostaciclina, la PGI2, que también se genera a partir de ácido araquidónico, igual que el tromboxano, pero es por otro mecanismo. Y la idea es que este componente disminuye el calcio adentro de la plaqueta. ¿Se acuerdan que el calcio adentro de la plaqueta era sumamente importante porque estaba involucrado como segundo mensajero en la cascada esa de señalización, que yo les dije que no era importante la parte toda de la cascada, pero que el hecho de que el calcio estuviera aumentado era importante para que cambiara la forma, degranularan, se activaran, todo eso. Entonces, si este componente impide que esto ocurra, estoy impidiendo toda la parte de la hemostasis primaria. ¿Ah? Entonces, recalculando, los endotelios sanos van a sintetizar óxido nítrico, ADPasa y prostaciclina, y estos tres componentes van a evitar que se desarrolle el tapón plaquetario. ¿Sí? Otra cosa que van a tener los endotelios sanos son componentes que van a evitar la hemostasis secundaria, o sea, la formación del coágulo. ¿Ah? Dentro de ellos vamos a tener inhibidores de serina proteasa. ¿Se acuerdan que muchos de los factores de la coagulación eran serinproteasas? Entonces, si yo tengo inhibidores de las mismas, voy a evitar que se desarrolle el coágulo. ¿Ah? El más importante es la antitrombina 3. Después tenemos inhibidores de otros factores de la coagulación, que es la proteína C y con su cofactor la proteína S. Y después tenemos el TFP1, que es el inhibidor del factor tisular. O sea, como que inhibe que arranque. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir viendo más detenidamente cómo funcionan cada uno de estos inhibiendo la cascada de la coagulación. ¿Sí? Entonces, sobre la superficie de los endotelios sanos tenemos estos compuestos que son glucosaminoglicanos. Son carbohidratos. Cada uno de todos estos cositos son estructuras de carbohidratos. Tenemos varios de ellos, como la heparina, el darmatansulfato, el heparansulfato. La idea de que estos componentes lo que hacen es unir a la antitrombina. La antitrombina por sí sola es capaz de modular a la trombina y de alguna manera inactivarla. O sea, se une y le genera un cambio conformacional a la trombina que hace que la trombina no funcione. Pero ¿qué pasa? Si la antitrombina se une al heparán, esto le genera un cambio conformacional a la antitrombina que la hace que se una aún mejor a la trombina. O sea que de alguna manera estoy generando un inhibidor mucho más potente si estoy unido a la heparina. Entonces, y esta heparina se encuentra sobre el endotelio sano. Entonces, la idea es que el endotelio sano va a estar lleno de antitrombina, cosa de que si alguna trombina se escapa del lugar donde se está generando la cascada de la coagulación, va a unirse a esto y lo va a inactivar. Entonces, la idea es generar que la trombina esté inactiva. Puede unirse, porque esto no es como específico solo de la trombina, sino que a varias serinproteasas.
¿tá? Y también genera lo mismo, que se inactive. ¿Tá? Acá tienen, de vuelta, este es otro esquema, esta es la estructura de la heparina, ¿tá? Esto dijimos que eran muchos carbohidratos, y tiene una región que es la que se conoce el pentasacárido, que es donde específicamente se une la antitrombina, y la idea es que cuando la antitrombina se une acá, eso genera un cambio conformacional en esta proteína que hace que una mejor a la trombina y la inactive. Entonces la trombina que está en esta zona, que sería la zona de endotelio sano, no funcionaría. Entonces ahí cortamos la cascada de la coagulación, porque estamos eliminando la proteína más importante de la cascada. ¿Sí? Entonces, yo les comenté cuando estábamos hablando de los anticoagulantes que además de la warfarina y los nuevos anticoagulantes orales, los NACOS, había otro tipo de anticoagulantes que se usaban un montón, que eran las heparinas, pero les dije que eso lo íbamos a ver después porque todavía no habíamos entrado en la regulación. Entonces, la idea es que uno farmacológicamente podría sintetizar este compuesto, ¿tá? Se llaman heparinas de bajo peso molecular, LMW es Low Molecular Weight, ¿tá? Es en inglés. Entonces, la idea es que se sintetizó solo como el pedacito que es capaz de unirse a la antitrombina para usar como anticoagulante, ¿tá? Y la idea es que cuanto más específica sea esta heparina de bajo peso molecular, vieron que supuestamente la antitrombina, yo les había comentado que podía unirse a varios factores de la coagulación, los que eran serinproteasas. A medida que la van haciendo más específica, esta va a ir perdiendo la capacidad de unirse a todos esos factores y, por ejemplo, cuanto más específica sea, va a unir solamente al factor 10. Que si el factor 10 no se activa la trombina. Entonces, o sea, el objetivo termina siendo el mismo, funciona como inhibidor de la cascada de la coagulación. ¿Tá? Pero la idea es como que hacerlo más controlado y que no sea tan que inhibamos todo en todos lados. ¿Ah? Este es un ejemplo de una heparina de bajo peso molecular que es súper chiquita, de hecho es solo el pentasacárido, o sea, solo los 5 carbohidratos que son necesarios. Y la idea acá, lo que les dice, que esta antitrombina, este tipo de heparina se une a la antitrombina y hace que solamente pueda unirse el factor 10, mucho más. Acá tenemos las distintas heparina. Esta sería la natural, por ejemplo, que también se puede sintetizar farmacológicamente, pero esta es la que estaría sobre la superficie de los endotelios sanos, ven, que tiene la secuencia esta del pentasacárido, que es la que une a la antitrombina, y esta ahora es capaz de unir o trombina o factor 10, por ejemplo, e inactivarla. Las heparinas de bajo peso molecular ven que solo pueden unir al factor 10, como que ya no unen tanto a la trombina, y esta que es el pentasacárido, que solo ese pedacito, solo va a unir al factor 10, o sea, es súper específica contra el factor 10, y no con la trombina. ¿Tá? La idea de todo esto, nada, es que inhiben factores de la coagulación, por lo tanto inhiben la cascada de la coagulación. ¿Tá? Eso es lo que quiero que les quede. Después, además de tener heparina y antitrombina en la superficie de los endotelios sanos, otra cosa que tenemos es esta proteína que se llama trombomodulina. La trombomodulina lo que hace, como lo dice el nombre, modula a la trombina. Entonces, si hay trombina que se escapa del sitio de la coagulación, se va a encontrar con esta trombomodulina y la va a modular. Y ahora va a transformar a esta trombina. Esta trombina ya no va a tener los efectos procoagulantes, sino que va a empezar a tener funciones anticoagulantes. ¿Vieron cuando yo les dije que la trombina todo lo puede? Bueno, es literal. Ahora la trombina va a funcionar como una proteína anticoagulante. Y ¿cómo va a ser su función anticoagulante? Lo que va a hacer es activar a la proteína C. Y la proteína C, junto con su cofactor, la proteína S, van a inactivar a otros factores de la coagulación. Entonces acá tenemos de vuelta, esta sería la trombomodulina, que moduló a la trombina, entonces ahora esta trombina lo que hace es activar a la proteína C activa
junto con su cofactor, la proteína S, si hay factores de la coagulación que se escapan del sitio hacia el endotelio sano, se van a inactivar. ¿Sí? Entonces, si inactivo factores de la coagulación, inactivo la cascada de la coagulación. Y todo esto arranca por la trombina modulada. Estos dos son los más importantes, el de la heparina y la antitrombina y el de la proteína C con la trombomodulina y la trombina son los dos más importantes. ¿Ah? Y después, por último, tenemos el inhibidor del factor tisular. ¿Qué tal? Lo que está ocurriendo acá es que el TAFI se une al factor 10 y junto con el factor 7 lo que hacen es inhibir el factor tisular. Entonces la idea es que si esto ya arrancó, ya está, no siga arrancando. ¿Ah? Y acá tienen un resumen, el esquema, ven que tenemos, esta sería la zona en donde se está desarrollando la cascada de la coagulación, pero si alguno de estos factores se escapa fuera de este lugar, hacia las zonas de endotelio sano, se van a encontrar, por un lado, con los glucosaminoglicanos, como la heparina, unido a la antitrombina, ¿ah? Que si agarran factores de la coagulación que se vienen para acá, los van a inactivar. La trombina, si se encuentra con la trombomodulina, que está en el endotelio sano, se va a cambiar ahora su función y va a activar a la proteína C, que la proteína C, junto con su cofactor, la proteína S, también van a inactivar a los factores de la coagulación. ¿Ah? Todo esto, lo clave es endotelio sano. ¿Sí? Acá de vuelta tienen algunos mismos y otras cosas que eran producidas. ¿Se acuerdan que les dije que el endotelio sano producía óxido nítrico, la ADPasa, la prostaglandinas, que todo esto tenía efectos antiagregantes, ¿ah? Y sumado a eso, más los efectos anticoagulantes de la trombina con la proteína C y la heparina con la antitrombina, la idea es evitar que en esta zona de endotelio sano se desarrolle la cascada de la coagulación y la agregación de las plaquetas. ¿Se entendió eso? Sí, Sí. Entonces, además de regular la parte de la hemostasis primaria y secundaria, también tendremos que regular la fibrinólisis. ¿Ah? Una forma de regularla es lo que yo les comentaba, que se llama regulación por confinamiento, es que el hecho de que el TPA solo va a activar al plasminógeno sobre la malla de fibrina. Y si por alguna razón ese TPA se escapa de la malla de fibrina, o esa plasmina se escapa de la malla de fibrina, se van a encontrar con inhibidores. Por un lado vamos a tener a los PAI, ¿tá? Que hay varios, ¿tá? Que la idea es que son inhibidores del activador del plasminógeno, ¿tá? Entonces si se encuentran a este TPA separado de la malla de fibrina, lo van a inactivar, y si se encuentran con plasmina activada, también la van a inactivar. ¿Ah? Porque la idea es que esto sea solo sobre la superficie de la malla de fibrina. Acá tienen ejemplos, estos que les decía que había varios PAI, ¿no? Y la antiplasmina, la idea de vuelta es que estos van a ser producidos en zonas de endotelio sano. Y después tenemos el TAFI que impide la unión del TPA. ¿No? Entonces también, si no se puede unir el TPA, no se va a encontrar con el plasminógeno, no se va a transformar la plasmina, no se va a degradar la malla de fibrina. ¿No? Entonces ahora sí podemos entender del todo el resumen de la trombina, porque tenemos, la trombina era capaz de, por un lado, con acción coagulante, de activar plaquetas, de transformar el fibrinógeno en fibrina y de activar todos estos factores de la coagulación, que muchos de ellos incluso son funciones que hacen que después se activa más trombina. Por otro lado, la trombina activa el TAFI. Si se encuentra con la trombomodulina, es capaz de ahora activar a la proteína C, y la proteína C activa junto con su cofactor, la proteína S, van a inhibir, esta flecha es que se inhiben estos factores de la coagulación que la trombina había activado. Entonces como que ahí cierra el ciclo. ¿Ah? Entonces,
ahora tenemos, por un lado, tenemos más ejercicios, que esos, si quieren, lo que podemos hacer es, los que quieran, se quedan a hacerlo y los vemos, los que no se van. Pero tenemos estos resultados de unas crasis, que eso capaz que más a los de enfermería, capaz que les interesa un poco más, que son exámenes de laboratorio. ¿Ah? Entonces, los estudios de la hemostasis, o sea, cómo una persona va estudiando toda la parte de si tenés algún tipo de patología de la hemostasis, se llama crasis. ¿Ah? Es como un panel que se manda a los pacientes, y la idea es que estos distintos cosas les van a ir diciendo qué tipo de trastorno puede llegar a tener o orientando por qué lado puede ir la mano. ¿Ah? Entonces, antes se hacía la retracción del coágulo y prueba de lazo. Estos dos exámenes en realidad son bastante viejos. O sea, prueba del lazo es que te ataban un lazo en el brazo y veían cómo eso afectaba la coagulación. Esas cosas ya están un poco obsoletas. Pero estas otras no. ¿Ah? El KPTT, o que también se llama tiempo de cefalina, mide qué tan rápido se forma el coágulo una vez que se expone el plasma del paciente con todos los factores de la coagulación. ¿Ah? Entonces, la idea es que va a medir qué tanto demora en coagular ese paciente. Entonces, por ejemplo, acá lo normal es entre 25 y 45 segundos, quiere decir que esta persona lo tiene altísimo. O sea, algún problema está teniendo con la coagulación. Después tenemos acá el tiempo de protombina o quick, que también se llama. ¿Qué tal? La idea es que en este caso al plasma del paciente se expone con factor tisular y junto con calcio se mide a ver qué tanto tiempo demora en coagular. Lo normal es entre 10 y 14 segundos, o sea que esta persona estaría bien. Y después otra cosa que se mide, por ejemplo acá, es la concentración de fibrinógeno. ¿Tá? ¿Y cómo se mide la concentración de fibrinógeno? Lo que pasa es que se expone el plasma del paciente con factores de la coagulación, con trombina, y también se mide cuánto se demora en coagular, y la idea es que cuanto más fibrinógeno yo tenga, más rápido voy a coagular. ¿Ah? Entonces, si miramos la crasis de esta persona, habíamos dicho que tenía el KPTT alto, ¿ah? O sea que está teniendo problemas en la formación del coágulo y tiene mucho fibrinógeno. ¿Ah? Entonces, probablemente lo que le puede llegar a estar pasando a este paciente es que tenga algún tipo de hemofilia. ¿Ah? Le está faltando algún factor de la coagulación, por eso no está coagulando y tiene exceso de fibrinógeno porque no lo está usando. ¿Ah? Después, acá tenemos otro paciente. Esta ya es más moderna, que de vuelta. Acá el tiempo de sangría lo que se hace es, acá se mide hemostasis primaria porque te hacen un pinchacito en el lóbulo de la oreja y se ve cuánto demora en como que dejar de salir gotitas. ¿Ah? Ven que lo normal es entre 2 a 5 minutos, esta persona 2:30, o sea que esto está normal, y KPTT está normal. Fibrinógeno está normal, pero el tiempo de protombina, acá tenemos distintas formas de mirar el tiempo de protombina, o sea, en porcentaje, en segundos o en el INR, que esto es un índice, que la realidad es que esto se usa un montón para controlar a aquellos pacientes que están medicados con warfarina, porque la idea es que un paciente que está medicado con warfarina va a tener los valores de los tiempos de coagulación alterados, ¿ah? Porque te estoy agregando un anticoagulante, pero la idea es que esto se encuentre dentro de este rango, o sea, que la persona no esté ni riesgo a hemorragia, porque ahí es como que nos pasamos de la dosis de la warfarina, pero tampoco que esté propenso a la trombosis, que por algo le estamos dando la warfarina. ¿Ah? Entonces la idea es que estos valores están mal, pero estoy dentro de rangos aceptables para esa persona. ¿Ah? Por eso esto es un paciente tratado con warfarina.
Y acá tenemos otro paciente que tenemos una KPTT aumentada, con un tiempo de protombina también aumentado, y pobre, acá está en el horno, ¿no? Tiene bruto riesgo a hemorragia. Acá tiene todo alterado. O sea, para saber posta qué tiene este paciente habría que hacerle como más estudios, porque no solo tiene la parte de las hemofilias, capaz que es, sí, alguien o que está siendo tratado con warfarina de una forma muy, muy, muy mala. Este, o sí, o tiene algún, o sea, le está faltando algún factor, alguna proteína. ¿Mm? Ah, bueno, voy a parar esto. Ah, yo les subí a la plataforma otros ejercicios, para ver esta otra parte, que podemos hacer dos cosas. Podemos hacerlos, o sea, que yo les deje un rato y los resolvemos juntos, o bueno, si no los van a hacer, la verdad que no tiene mucho sentido que se queden conectados como fantasmitas. Acá se los pongo. ¿No? Si quieren hacerlos y los discutimos, no hay problema. Si no, pueden irse si quieren, chicos. ¿Alguno por las dudas antes, llegó más tarde de lo que pasé la lista? Ya se fueron. Chao, profe, muchas gracias. Ah, porque ahora sí la paso al portal nomás. ¿Ah? Profe, yo mandé un mensaje ahí, Bruno Lezama Díaz. Ah. Bruno, no tengo ningún mensaje tuyo. Acá en el chat lo mandé. Ah, ¿no le habrás mandado sin querer a alguien mensaje directo? Ah, ahí, ahora sí. Sí, lo había mandado a Andrés Alf. Me pareció. Ya. Ta. Yo me quedo un rato acá, si ustedes, si quieren ir haciendo y a medida que les van surgiendo las dudas, me lo van comentando, cosa de no esperar, al final. Lo vamos haciendo, no hay problema. Y ta, y si en una hora nadie me habla, y bueno, ta, sí me desconecto. O si quedo yo sola con la cámara, también me desconecto. Sí, yo los otros todos los mensajes tranqui que los había leído. El tema era que Bruno no se había dado cuenta y se lo había mandado a alguien en vez de mandármelo a mí. Sí, obvio. ¿No tenés este micrófono? Ta, no pasa nada. Entonces, la 3 dice, bueno, dice,
la mutación puntual en el factor 5 de la coagulación, denominado factor 4 de Leiden, originada por un cambio de un aminoácido en la posición 506, es la causa genética más frecuente de trombosis venosa. O sea, se forman trombos. Esta mutación impide que este factor sea correctamente procesado por la proteína C y su cofactor, la proteína S. Teniendo en cuenta los mecanismos fisiológicos de regulación de la hemostasis, explique por qué esta mutación favorece la aparición de trombos. Entonces, no sé si el resto ya llegó a esa pregunta, porque una compañera me dice que tiene una duda en esa pregunta, por eso es que arranqué a leer eso de la nada. Nosotros no llegamos. Ta. Entonces capaz que espero un poquito a que ustedes lleguen a esa, así no se las contesto antes de que hayan tenido tiempo de razonarlo. Nosotros terminamos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren ver algo? ¿Quieren que hagamos toda la corrección? Sí, eso. ¿Sí? Ta. Entonces, en relación al proceso de fibrinólisis, dice, ¿cuál es su principal función? Nosotros pusimos que era la degradación del coágulo posterior al sanado del tejido y también el crecimiento excesivo del coágulo para prevenir eso. Claro, exacto. O sea, la idea es romper esa malla de fibrina y a su vez también, incluso, ¿se acuerdan que además de activar la plasmina una vez que estaba activada, también tenía funciones de estimular la reparación del tejido dañado? Entonces tenés los dos lados. Por un lado, romper el coágulo y por otro, estimular la reparación de ese tejido. Después tienen, ¿cuáles son sus principales componentes? Nosotros pusimos plasminógeno y plasmina, TPA, UPA, PDF es muy importante. También proteína C y bueno, y proteína S como cofactor, TAFI, antitrombina, anticoagulante. Ahí para que se están confundiendo un poco, porque les está pidiendo cuáles son los principales componentes de la fibrinólisis, no de la regulación. Ah, ok, ok, ok. ¿Tá? Entonces, dentro de los principales componentes es cierto lo que dijeron, que tenés al plasminógeno, que se va a transformar en plasmina por el TPA o el UPA. El TPA es como el más común, eso es correcto. Y después, a medida que se va degradando esa malla de fibrina, se forman los PDFs, que son como los productos de degradación, y que esos incluso van a inhibir también la coagulación y la agregación plaquetaria. Entonces, hasta ahí, hasta toda esta parte estaba perfecta. Y después, en cuáles son las principales vías de activación, me lo dijeron ustedes recién, pero si quieren los repasamos, que es el TPA y la uroquinasa, que es el UPA, que dijimos que al principio se pensaba que estaba solo en la orina y después se vio que en realidad era generado por otras células, así que también. Ta. Después les pregunta, indique si la trombina puede tener alguna función anticoagulante. Sí, pusimos que sí y que era cuando era modulada por la trombomodulina, que permitía la activación de la proteína C, que a su vez inhibía el factor 5 y el 8. Perfecto, exacto. Entonces la trombina, que en realidad era una de las principales enzimas en la cascada de la coagulación, una vez que se encontraba con la trombomodulina que estaba presente en los endotelios sanos, ahí cambiaba su función y ahora pasaba a formar parte del otro equipo, activaba la proteína C, junto con su cofactor, la proteína S, inactivaban otros factores de la coagulación. Perfecto. Después tenemos la TRE, que es la de la mutación en el factor 5. Este, ¿Entendieron por qué la proteína C no puede inactivar ahora el factor 5? Más o menos, me imagino que es porque no se puede unir. Exacto. A la mutación S, el simplemente cambiarle un aminoácido, ahora ya no es reconocida por el factor C, entonces por más que ese factor 5 salga del coágulo y vaya al endotelio sano,
se va a encontrar con la proteína C y la proteína C dice, uy, no te reconozco, no puedo hacer nada, entonces como que se podría seguir activando la cascada de la coagulación en zonas de endotelio sano. Esta persona lo que le pasa es que es más propensa a los trombos. Uno igual tiene otros mecanismos de inhibir la coagulación, ¿tá? Como ahora, por ejemplo, no la voy a mencionar ahora porque en el 4 está toda la parte de la heparina, pero la idea es que cuando falla uno, igual eso ya te hace propenso a la trombosis. ¿Ah? No sé si tienen alguna otra duda del 3. No, el 3 no. Y en el 4 les dice, defina brevemente el mecanismo de acción de la heparina en la hemostasis y en qué se diferencia con la aspirina. La heparina potencia la acción de la antitrombina 3, Perfecto. que es anticoagulante, y la diferencia es que la aspirina es antiagregante, o sea, interviene en la primaria y la heparina en la secundaria. Perfecto, Ulises, entendieron todo clarísimo. ¿Alguna otra duda? No sé si están todos juntos en realidad, los que se quedaron, o si no, el otro grupo. Si entendió lo que dijo Santiago en la 4. Chicos. Hola. ¿Se entendió lo de la 4 el resto? Bueno, asumo que eso quiere decir que sí. No sé si tienen alguna otra duda, más allá de los ejercicios o algo en particular de la clase o qué, porque ahora no nos vemos hasta como agosto, creo. Sí, hasta agosto, ¿no? Bueno, entonces los dejo, que vayan a comer y a descansar. Y dijeron que la semana que viene no tienen vacaciones, pero la otra creo que sí. Así que descansen. Y, ¿Ezequiel está levantando la mano? ¿O es una manito que tiene? Ah, no, era mi mano, nada que ver. Bueno, nos vemos en agosto con Sistema Inmune. Que pasen bien, chicos. Chao. Nos vemos.